Bueno, como ustedes pueden ver, vamos nosotros a trabajar ahora con el verb be in simple past. Anteriormente nosotros ya trabajamos con el verbo, con el tiempo del pasado simple, pero trabajamos con otros verbos diferentes al verbo be. Entonces, en este momento nosotros vamos a comenzar a ver el verb be in simple past. Ya, como nosotros habíamos hablado anteriormente, el pasado simple a nosotros nos sirve para indicar situaciones que ya finalizaron en algún punto y ya no están sucediendo en el presente. Para eso nosotros utilizamos el pasado simple, algo que ya terminó en algún punto en el pasado y ya no está sucediendo en el presente. Como yo les expliqué, existen situaciones en que se van a poder volver a repetir en el futuro, pero no todas, ¿sí? Pero el pasado simple se enfoca en eso, en algo que ya terminó. Ya. Algo que nosotros también debemos recordar es que el pasado simple, ¿sí? Pero ahora con el verbo be. Primero debemos recordar algo. El verbo be es un verbo descriptivo, ¿sí? Es un verbo descriptivo. ¿Por qué se lo trabaja individualmente a diferencia de los otros verbos? El verbo be se trabaja individualmente porque tiene formas especiales o tiene formas únicas para cada uno de sus tiempos. En el caso del presente del verbo be tiene tres, que es el am, el is y el are. Pero en el pasado simple tiene solo dos formas, que son el was y el were. Cada una de estas dos formas a, se va a distribuir o se va a asignar a través de los pronombres, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, la parte que nosotros debemos de entender es que el verbo be, tanto en el presente como en el pasado, a nosotros nos sirve como un verbo descriptivo, es decir, que nos ayuda a indicar el cómo o el dónde de una identidad. Sí, el cómo o dónde de una entidad. Al momento que yo digo entidad, me refiero a sustantivos, es decir, personas, animales, cosas, lugares, etcétera. Todo lo que engloba la palabra sustantivo que nosotros ya lo tratamos anteriormente en clase. ¿Sí? Entonces, el pasado del verbo to be tiene dos formas, ¿sí? El was y el were. Cada una de estas dos formas se van a asignar a través de los pronombres personales, como ya la vamos a ver. Ya, como yo les expliqué al inicio del año, nosotros debemos siempre aprender, debemos tener en cuenta o memorizarnos siempre los pronombres, porque en base a los pronombres personales se van a dictar diferentes reglas gramaticales o se va a utilizar formas específicas de algún verbo, tal como es el verbo be. Sí, que en el presente, como les expliqué, es el am, el is y el are. Pero ahora nosotros tenemos el verbo be en simple past, en pasado simple, que solo son dos formas, son el was y son el were. Entonces, estas dos formas, was y were, se van a asignar de acuerdo a los pronombres personales, el I, you, he, she, it, we, you, they. Entonces, tal como nosotros podemos ver en la pantalla, ya tenemos nosotros escrito. Entonces sería I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were y they were. Estas formas son ya vienen asignadas para estos pronombres. No podemos nosotros cambiarlas. Ya vienen asignadas estas formas. Entonces, aparte de los pronombres personales que nosotros ya tenemos asignados específicamente, nosotros hemos agregado dos filas que son para singular nouns y plural nouns. Singular nouns ya tratamos nosotros anteriormente. Cuando nosotros estamos hablando de una sola entidad, una entidad de lo que sea. Ahí nosotros asignamos was, ¿sí? Was, por ejemplo, my mother was, my father was, ¿sí? My dog was o the cat was, porque estamos hablando de una sola entidad. En este caso, hablé de una persona o de un animal. La otra forma que nosotros tenemos cuando hablamos de sustantivos es los plurales o plural nouns. Ahora, los plural nouns nosotros vamos a asignar la forma were, ¿sí?
plural nouns were. En este caso, si yo digo, por ejemplo, my mother and my father, ahora ya tengo dos, que ya pasa a ser plural, es decir, my mother and my father were. O the dog and the cat were, porque ya tenemos en plural. Entonces, debemos tener en cuenta mucho estas partes y como ustedes también pueden ver en pantalla, nosotros tenemos ahí las traducciones. Esto se va a traducir dependiendo del contexto. El was y el were, al igual que el am, is, are, tienen dos traducciones. En presente el verbo be significa ser o estar, mientras que en el pasado podemos utilizar el fui o estuve. Entonces ya va a depender mucho de el pronombre con el que nosotros estemos trabajando. De igual manera, nosotros tenemos que trabajar ahora con los diferentes tipos de oraciones que vamos a encontrar en cualquier tiempo, que ya les expliqué anteriormente. Las estructuras básicas o las oraciones más fáciles o las más, no se podría decir simples. Las oraciones que nosotros necesitamos saber son 4 tipos. Affirmative sentences, que son oraciones afirmativas. Negative sentences, oraciones negativas. Y yes, no questions, que son preguntas de sí o no. Y por ende nosotros short answers, que son respuestas cortas. Más adelante nosotros iremos trabajando individualmente cada una de estas oraciones, trabajando en la estructura gramatical y con diferentes ejemplos para que ustedes vean. Diferentes ejemplos y diferentes ejercicios de este tipo de oraciones. Entonces, hasta aquí va el apartado de hoy en el que nosotros hemos analizado las generalidades del verbo be in simple past. Como yo les expliqué, este es un verbo descriptivo, que es lo más importante que nosotros debemos entender, que nos ayuda a indicar el cómo o dónde de una entidad. En este caso, en pasado, es decir, algo que ya sucedió anteriormente y finalizó en algún punto, ¿sí? Este es el apartado que nosotros tenemos por esta clase para la revisión. Muchas gracias.